Bendecidas mujeres de valor, muy buenos días, Shabbat Shalom. Hoy es sábado 4 de diciembre, Dios mío, cómo va el tiempo. Ya entramos en diciembre, y hoy es sábado y los sábados estudiamos. Hoy excusamos a nuestra amada pastora Linel. Hoy está en sus funciones de mamá, y preparándose también, estudiando para algunas cositas que vienen por ahí. Así que la excusamos, pero como siempre tenemos tres mujeres poderosas que van a estar compartiendo el estudio de hoy con nosotras. Hoy tenemos a nuestra querida Karina Martin, que ya está de regreso con un testimonio poderoso de salud y sanidad. Así que bienvenida, Karina. Tenemos a nuestra siempre querida Lisa Velázquez. Bienvenida, Lisa, sabes que te amamos. Y a nuestra querida Silvia Rodríguez, que siempre está aquí con nosotros sábado tras sábado. Así que, Karina, somos todas tuyas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todas y como dijo aquí nuestra hermana Evelyn, feliz de poder estar de vuelta con ustedes, sintiéndome mucho mejor, porque gracias al Eterno Él hizo provisión y este es el mes de los milagros, se dice, ¿no? Pues en mi vida han ocurrido muchos milagros este mes, muchos milagros. Le estaba contando aquí a las muchachas que si ustedes se recuerdan que empezamos contando el milagro que le había pasado a mi esposo con la cortada de los dedos y de los tendones y que allá volvió a tocar la guitarra. Eso es un milagro ya ahí, porque el doctor le había dicho de 6 a 8 meses para recuperarse y ahora ya está tocando de vuelta y es lo que él ama hacer para el Eterno, entonces estamos sumamente agradecidos porque él ha respondido. También yo venía hace mucho tiempo, se recuerdan que faltaba porque no me sentía bien, pues mi vesícula estaba fallando y estaba un poquito nerviosa para ir al hospital porque cada vez que iba al hospital me daban medicinas, me calmaban el dolor y me mandaban a casa porque no tenía seguro médico, entonces no te operan sin seguro médico. Y esta vez fui ya con un dolor que no podía más y me tuvieron internada durante 3 días, pero me hacían exámenes y me estaban tratando de ver si se podía evitar la cirugía. Pues no existen casualidades en el Eterno. Ustedes se recuerdan que yo les comenté que mi esposo, conocimos un doctor que mi cuñado había conocido y él lo atendió con un cirujano, no le cobró nada. Pues lo habíamos invitado a casa a que comiera con nosotros y tuvimos que llamar para cancelarle, decirle, doctor, no puede venir a mi casa porque mi esposa ahora está internada y la van a operar, le comenta a mi esposo. Entonces él le pregunta dónde y cómo. Mi esposo le dice en tal hospital y le da el nombre del médico y dijo, ese médico es amigo mío, déjeme que yo lo voy a llamar. Él llamó al médico y en 2 horas me operaron. Increíble. Pues eso no terminó ahí. Gracias al Eterno, no me cobraron. El hospital hizo una caridad y me cubrieron mi cirugía. Solamente tengo que pagar $700. Costaba $86.000, la cirugía $96.000. Una locura, una cosa increíble. Cuando recibí el bill casi me da algo, pero no, ellos me lo cubrieron, la caridad me lo cubrió y acá estoy, gracias al Eterno, sintiéndome mucho mejor. Me ha costado un poquito recuperarme, como le decía a mis hermanas, uno como le hacen tan chiquitos los cortes piensa que no es nada, pero ay, 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 sí que cuesta la recuperación, pero Él es el fiel, Él es verdadero, el Eterno está ahí para sus hijos haciendo milagros uno detrás de otro. Y como les contaba a mis hermanas recién, realmente estoy tan agradecida del Eterno porque mi esposo mismo me dice, veo la mano y el milagro del Eterno una vez tras otra en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, por eso estamos sumamente agradecidos y Él es fiel y Él es verdadero. Y entonces, por eso es que quería contarles, porque es el mes de los milagros y a veces no glorificamos al Eterno como debemos. Debemos de confesar y de contar las maravillas que Él hace, porque así como las hizo antes, las hizo con José, aunque veía todo negro, aunque a mí me dijeron este mes, Dios mío, les ha pasado una cosa tras de otra, que el COVID, que las cortadoras de tu esposo, que la falta de trabajo, que la vesícula tuya, es como que, ¿qué está pasando, Señor? Me desespero, el desespero que le da a uno, porque dice que estoy haciendo mal, hay algo que estoy equivocada y me está cayendo
la mano del Señor, no sabe uno qué pensar, ¿verdad? Imagínense en ustedes cómo estaba José cuando sus hermanos lo traicionan y lo meten a una fosa y lo venden como esclavo. Y después él se esfuerza y haya gracia delante de Potifar y él lo pone como jefe en su casa y la mujer lo acusa falsamente otra vez y lo encierran en la cárcel otra vez. ¿Usted se imagina el dolor de ese hombre en su corazón, de todo lo que le estaba pasando y qué habría pasado por la cabeza de él? Si nosotros como humanos tenemos a veces tribulaciones y nuestra cabeza empieza a pensar qué es lo que está pasando, cómo es que lo voy a resolver. Imagínense qué estaría pasando por la cabeza de ese hombre, que él no había hecho nada malo y lo estaban acusando falsamente y lo habían metido en esa cárcel, pero el Eterno tenía un plan más grande. Y entonces ahí es cuando se desarrolla toda esta historia, que si a él no lo hubieran entrado en la cárcel, es como me decía mi esposo, si a mí no se me hubiesen cortado los dedos, no hubiésemos conocido al doctor que iba a hablar al otro doctor que te iba a salvar la vida. Y yo me quedé fría porque es como le decía recién a mis hermanos, estás para allá, van hablando de la vida diaria de nosotros, nos van enseñando cómo el Eterno se va moviendo. Y a veces uno no ve la figura o la foto entera, pero vas pasando cositas y van esas cositas. Cuando uno empieza a caminar en la Torá, todo ayuda para bien. Cuando uno cree en Hashem, todo ayuda para bien. Aún lo malo, Él lo convierte en bueno. Entonces esa es la fe y la confianza en la que nosotros tenemos que tener. Imagínense en este hombre, como vemos aquí, llegó a la cárcel, se quedó en la cárcel, estuvo 2 años y le interpreta un sueño a otros hombres y le dice, yo te lo interpreto, pero por favor recuérdate de mí cuando salga. Dile al... ¿Qué hicieron? Se olvidaron de él. Otra vez, otra traición, otro dolor. No, hice lo bueno y me pagaron mal. Entonces, el dolor que eso va causando en el corazón lo vemos reflejado en él y él aún así hizo lo bueno, se sujetó al Eterno. ¿Y qué hacen los hijos de Dios? Llevan orden donde van. Y eso es lo que me gusta mucho, porque él era un escogido del Eterno y iba llevando orden donde él andaba. Él lo dejaron en una fosa, lo vendieron como esclavo y terminó teniendo orden en la casa de Potifar. Después se lo llevaron a la cárcel y en donde él estuvo, él implantó orden otra vez. Y ya nadie se tenía que preocupar porque cuando los hijos de Dios llegamos a un lugar, llevamos orden con nosotros. Y eso es lo que el Eterno quiere que nosotros aprendamos de esta lección. Pasamos un poquito más adelante. Este hombre, el copero, se acuerda de él y le dice, sabemos que bueno, se me fue la palabra ahora mismo, de el jefe de Egipto se llamaba el faraón. ¿Okay? El faraón tiene 2 sueños y entonces, ¿qué pasa? Viene, nadie lo podía interpretar, ninguno de los adivinos lo podían interpretar, pero él, el Eterno, le había, miren qué casualidad, o casualidad no, pero mire cómo es el Eterno. Era el faraón y aún así Dios le estaba hablando al faraón en un sueño. O sea, a veces no tenemos que tener cuidado, que a veces tomamos, no, este no guarda Torah y creemos que Dios no le va a dar algún mensaje que tú tienes que saber, porque Él puede utilizar a personas que no son de tu rebaño o de tu creencia para guiarte en lo que está pasando. Tenés que prestar atención a todo, porque nada de lo que pasa en nuestra vida es casualidad. Todo tiene una consecuencia y es permitido por el Eterno. Entonces, viene el copero y le dice, yo me recuerdo de un hombre que me dijo lo que iba a pasar, interpretó el sueño mío y el del panadero. El panadero lo ahorcaron y yo estoy aquí con usted. Y lo llaman a José, lo visten con otras ropas, lo presentan delante del rey, sabemos cómo él le interpreta el sueño que había tenido el faraón, ¿no es cierto? De ahí es que sigue pasando, seguimos en como hablamos, la para allá está en Génesis 41, les dejo saber, 44 al 17, y entonces ya en la parte del 42 es cuando a él lo llaman
y lo visten con otras ropas. Después vemos como en Génesis 42:12 José ordena a sus hermanos para que vengan. Se recuerdan que había una hambruna grande, vienen los hermanos, pero antes de la hambruna, él le da dos hijos, el Eterno le da dos hijos a José, a Efraín, y a Manasés y a Efraín. Y en esas dos palabras, en esos dos nombres, se refleja lo que él había pasado, porque él olvidó el dolor de la casa de su padre. Y él te va preparando y él te va curando. ¿Y cuántos de nosotros, como le decía recién, hemos pasado por situaciones difíciles y el Señor quiere curar tu corazón antes de que te enfrentes con lo que ha pasado, con el problema que has tenido? Entonces, es bien interesante esta para allá. Yo solamente quería darles una instrucción así rapidita, pero voy a orar y ya sabemos que Lisa y Silvia van a seguir con la para allá y les van a traer, pero yo quería compartirles mi testimonio. No quería pasar sin darle gracias al Eterno en frente de ustedes y en frente de todos los que vean este video, porque realmente Él se ha glorificado en mi vida, en mi casa, y Él ha sido fiel y verdadero como lo ha hecho muchas veces, pero esta vez ha sido tan grande el milagro para nosotros, tan detalladamente ha tenido el cuidado y lo hemos percibido y lo hemos visto que solamente el Eterno puede hacer las cosas que Él ha hecho. Y a veces vemos las cosas todas malas, pero Él tiene un propósito con lo que pasa. No hay nada que venga por casualidad. No hay nada que venga por casualidad. Todo ayuda para bien. Entonces, vamos a orar, porque no quiero tampoco tomarme mucho tiempo, y, y le vamos a dar gracias y le vamos a pedir al Eterno que Él sea hablando por la boca de cada una de mis hermanas que van a compartir la para allá. ¿Okay? Bendito eres tú, Señor, Dios, creador del cielo y de la tierra. Grande es tu nombre, Rey, Dios fiel, verdadero, magnífico. Que tú te acuerdas de tus hijos, Señor, que nos llamaste a un pacto, que cumples tus promesas, que nos hiciste pueblo cuando no teníamos identidad y nos diste al Mesías Yeshua para poder ser parte de este hermoso pueblo y de este hermoso pacto. Yo te doy gracias, yo te bendigo. Mi casa te da gracias, mi casa te bendice. Todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti y te damos gracias porque podemos conocerte cada día y que tú eres real, Señor, que así como hiciste milagros en el pasado, lo haces hoy. Tú curas corazones, así como lo curaste al de José, Señor. Tú nos haces, Señor, que nosotros vivamos confiados en ti porque tú eres un Dios de justicia. Tú eres el que provee cuando no tenemos. A ti podemos ir, Señor, y derramar nuestro corazón y hemos visto, Señor, que en tu palabra hay muchos que sufrieron, Señor, pero sí, siempre, Señor, tú diste la salida. Y así como fue el reflejo de nuestro Mesías, Señor José, Señor, tú estabas hablando en palabras proféticas para un futuro, Señor. Sabemos, Señor, que estas para allá nos hablan cada día a nosotros, Señor, y vamos viviendo y vamos creciendo y vamos aprendiendo a no cometer, Señor, los errores que cometieron nuestros hermanos en el pasado, Señor. Queremos estar listos y preparados para que sea pronto tu regreso y tu justicia reine y de Sion salga la ley y de Sion, Señor, salga la Torá para todas las naciones, Señor. Queremos estar listos y tu pueblo tiene que estar listo. Ayúdanos, intrúyenos, llénanos de tu espíritu, Señor, que podamos ser de bendición para todos aquellos que nos oyen. Señor, yo presento esta reunión delante de ti, Señor, en este Shabbat. Gracias por el Shabbat, gracias por el descanso, gracias por tu shalom. Yo presento la vida de Lisa, Señor, su salud, su vida, sus proyectos, sus planes. Los ponemos delante de ti, Señor, y que te pedimos que tú la guíes, la sanes y le muestres, Señor, todo lo que tú tienes para su vida, Señor. Yo así también presento la vida de Silke, Señor, su salud, su casa, su familia. Dale fuerzas, dale inteligencia, sabiduría a ellas. Llénalas de tu espíritu y habla tú por su boca, Señor. Que todas las palabras que salgan de su boca sean guiadas por tu rúa, Señor, para ministrar los corazones de este pueblo, Señor, que quiere ser instruido para agradarte a ti.
Te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres digno, Señor. Por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Paso a mi hermana Lisa, que les va a compartir lo que el Eterno ha puesto en su corazón. Shalom. Gracias, Karina. Shabbat Shalom a todas. Un placer estar nuevamente con ustedes. El Shabbat pasado no pude por motivos de salud y me levanté bien tarde. Así que por favor me excusan. Así que como estaba comentando Karina acerca de la porción, esta es una de las porciones que tiene tantos temas. Uno tiene la interpretación de los sueños, tiene como temas el ascenso de José, o sea, es un cambio de estatus en la vida de José. También habla acerca de cómo es que el mismo José se enfrenta a una situación de su pasado y cómo es que él decide actuar. Y en la próxima porción vemos el desarrollo y el desenlace. Me gusta que la palabra Miquet significa al final, que apunta a un futuro, es decir, al fin de los días. So, aquí hay un mensaje detrás del mensaje que la porción nos está hablando y nos presenta la jornada de José y todas las adversidades que él tuvo que enfrentar para una reestructuración en su vida. Y en esto es lo que yo me quiero enfocar. Quiero hablar acerca de la reestructuración para que él pudiese estar en la posición que el Padre lo pudo colocar. Y al igual que José, su identidad estuvo encubierta. Esta porción nos habla, tiene temas de encubrimiento de identidad. Podíamos compararla al encubrimiento de la identidad de nuestro Mesías. ¿Cómo fue que cada una de nosotras en este panel conocimos a nuestro Adón, pero no a su identidad verdadera? Nosotros hicimos un pacto de fidelidad y juramentamos lealtad cuando hicimos nuestra profesión de fe en el momento que nosotras decidimos aceptar a Jesús en nuestras vidas como nuestro Salvador. En esta porción podemos ver un paralelismo con la vida de Yeshua, cómo fue que en el pueblo de Judea, cuando él llega a la historia como el enviado del Eterno y llega a Israel, su identidad estaba encubierta, porque aun cuando las fuertes de el mundo espiritual de maldad se enfrentaban a Yeshua, él le reconocían quién era él y él los mandaba a callar la boca, les decía, calla y enmudece. O sea, él mismo les impidió a que pregonaran cuál era su verdadera identidad, porque por un propósito su identidad fue encubierta apenas comenzando su ministerio. Podemos ver un paralelismo en la vida de José, que es un prototipo de Mesías en esta porción. Entonces ya Karina cubrió algunos de los temas y algunos de los motifs, y motifs son algunos subtemas que podemos identificar en las porciones. Está hablando de un ritual de transición en la vida de José. Estamos hablando un estatus de honor que fue cambiado o revertido. Podemos también ver algunas imágenes de una nueva creación, hablando de convenios, hablando de justicia y bondad, hablando de los pasos de entronamiento y la redención final a través del Mesías. Estos son muchos de los subtemas que podríamos desarrollar, pero por falta de tiempo no voy a poder hacerlo. Por eso dije que nada más quiero enfocarme en la reestructuración de la identidad en la vida de José. Y el tema principal o la base fundamental para que José saliera de
ese lugar de oscuridad como lo era una mazamorra o una cárcel, que a pesar de que estaba en un ambiente sombrío y en un ambiente no favorable, la Torá nos indica que el Padre permitió que él llegara ahí con un propósito. Y en ninguno de los momentos oscuros que pasó José, que es una de las historias más fascinantes en la Torá, y podríamos nosotras relacionarnos desde que él comenzó en el campamento, desde su nacimiento y su desarrollo como joven, hasta cuando llega a esta posición de autoridad. Podríamos nosotras pasar horas y me atrevo a decir hasta días, cada una de nosotras desarrollando esta porción en diferentes perspectivas. Pero lo que nos llama mucho la atención es el don que el padre le pone o le otorga a este joven desde que estuvo dentro del círculo familiar. Y acordémonos que desde que empezamos a estudiar la vida de Jacob, estamos estudiando o viendo desde afuera como espectadora el cuadro de una familia disfuncional, porque es la realidad. Entonces, Israel nunca fue una familia ideal y perfecta, y ahí podemos nosotras identificarnos y tener la esperanza maravillosa de que a pesar de nuestras imperfecciones y disfunciones, podríamos llamarlo, el Eterno transforma las vidas de estos personajes clave que la Torá nos dejó registrada con el propósito de que nos identifiquemos con ellos y de alguna u otra forma aprendamos a valorar nuestros procesos. ¿Cómo fue que comenzó todo esto? Por este don, este don de interpretar sueños. Y esto es algo que muy poco se conoce. Es un don que es otorgado por el Padre Celestial. Y hay personas que tienen ese don de interpretación de sueños. Este don no viene de la mente o del corazón o del alma del ser humano, sino la interpretación de los sueños viene de la fuente dada por ellos, o sea, el Eterno mismo. Y desde la antigüedad, los sueños han sido considerados una forma de contacto con la divinidad y una forma creativa para vaticinar eventos futuros. Y esto es precisamente lo que podemos ver en esta porción. Vemos que Faraón era considerado la imagen visible de su deidad, era considerado el Horus vivo y el que era responsable de mantener el orden cósmico en la tierra de Egipto. Muy pocas personas invierten en estudiar egiptología y costumbres del antiguo Medio Oriente, y según estas civilizaciones, cuando los reyes o los faraones eran considerados deidades y recibían mensajes, como los dos sueños que tuvo Faraón, él entendió que en las imágenes de los sueños, por ejemplo, el río Nilo era considerado para ellos una deidad, las vacas eran consideradas también una deidad que tenía que ver o estaba relacionada con mantener el orden en la fertilidad de la tierra. Cuando él ve que estas vacas salen del origen divino y que ellas, siendo dioses, se están comiendo una a las otras, y ve el factor de enfermedad, y luego tiene el otro sueño y ve la comida, que es el alimento de la realeza, y él ve el panorama tan drástico de que estas espigas, las espigas enfermizas se están comiendo a las buenas, él quedó perturbado. Él sabía que era un mensaje de los dioses y se suponía que sus sabios lo interpretaran teniendo ese don. Y por eso lo digo, y Karina ahorita dijo algo muy interesante, que ella mencionó, que muchas veces no queremos ver que quizás la persona quien está dando un mensaje de parte del Eterno no comparte las mismas creencias. Déjeme decirle algo, los dones los da el Eterno. El vaso es el que se supone que se someta esos dones al Padre de una forma correcta para ser utilizado. Entonces, vemos aquí el mismo panorama. Ninguno de sus astrólogos, sabios, magos que tenían estos dones
con, los dones de poder conectarse al ámbito invisible o espiritual, si pudiéramos decirlo de esa forma, no pudieron interpretar. Yo me atrevería a decir, y esto es mi opinión, amada, esto no lo dice la Torah, es una propuesta, me atrevería a decirle que la mano del Eterno cogió todos estos dones de estos magos y los cerró con el único y propósito de sacar a José de su entorno y glorificarse él a través de su siervo. ¿Y por qué lo digo así? Porque fíjense que aunque estas personas eran personas que bregaban con prácticas prohibidas por la Torá, tenían una conexión al mundo espiritual. ¿Y cómo es posible que ellos no pudieron tener esa interpretación para los pies del faraón y poder decir esto es lo que va a pasar? Faraón sabía que era un presagio y entonces por este don que el padre le concedió a José fue la plataforma para poder posicionarlo en el lugar correcto, en el tiempo indicado y después de que José fue reestructurado. La transformación de nuestro carácter es lo que lo quiero relacionar con esta porción. Fíjense que la altura de un hombre depende de la profundidad del ser mismo. Y lo mismo sucede con los árboles. La palabra nos compara a nosotros como árboles, que damos buen fruto o podemos dar mal fruto. Y para que un árbol pueda llegar a las alturas, tiene que tener sus raíces profundas para no caer y poder resistir los vientos y poder resistir todas las estaciones que la naturaleza es expuesta. Así que el éxito de la vida pública depende de nosotras como creyentes, cuál es nuestro nivel de intimidad para cultivar nuestra relación con el Eterno. Así que para tener éxito en la vida espiritual es necesario visitar algunos lugares donde nuestros patriarcas estuvieron y posiblemente el lugar donde José fue puesto, primero en una cisterna seca y luego a una mazamorra o una cárcel. Y créame, amada, que ninguno de esos lugares no queremos visitar. Y muchas veces somos puestas allí y no entendemos el propósito del por qué. Muchas veces estamos en lugares de estancamiento o en lugares donde hay oscuridad, nos sentimos solas, no podemos sentir la presencia del Eterno, a pesar de que te estás esforzando por hacer las cosas correctas. Entonces, hay circunstancias, amadas, que nosotras no comprendemos a cabalidad, que a nuestros ojos parecieran ser tragedia, porque desde la porción anterior estamos viendo cómo es que José fue expuesto a vez tras vez a eventos trágicos para un joven de 17 años. Entonces, las pruebas que le tocó enfrentar a José, las cuales fueron muy dolorosas, siendo un joven bien mimado, él fue arrancado, si pudiéramos decirlo de esta forma, de la zona de protección de su familia, del confort de sus padres, para comenzar una jornada difícil. Se tuvo que enfrentar al celo de sus hermanos a una edad tan temprana, simplemente porque el padre de la casa lo elige con una responsabilidad y él todavía no estaba preparado para asumirla, porque un joven de 17 años todavía necesita ser estructurado en todas las áreas de su vida. Así que esta jornada difícil que comenzó José en su juventud fue la clave de la transformación de su carácter. Pero la Torá nos dice, como mencioné ahorita al principio, que en todas las jornadas que José le tocó caminar, la Torá nos dice que Elohim estuvo con él, que lo guardó, lo protegió y lo promocionó. José, como el primogénito de la casa de su padre Jacob, sale de su heredad para crecer en carácter y fe y aplicar lo que sus padres con tanto amor impregnaron en su vida. Le tocó aplicar esos mismos valores que fueron el fundamento de su relación con el Eterno.
en un mundo hostil y opresivo, que valga la redundancia, es lo que cada una de nosotras estamos expuestas a vivir. Entonces, José es una sombra de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Quién como José, como el primogénito de Elohim, él tomó una decisión? Se despojó de su estatus honorable que tenía junto a su Padre Celestial para habitar en un mundo donde muchos les rechazaron. Así que nuestro Mesías es el ejemplo perfecto a seguir cuando estamos nosotras sintiendo ese calorcito del horno de la prueba en nuestras propias vidas. Entonces, vemos más tarde cómo es que José mismo pudo reconocer, y esto lo vamos a ver en la próxima porción, que todo lo que él había atravesado, y por eso es que las pruebas muchas veces son utilizadas para reestructurar nuestro carácter, y lo vemos bien claro en la vida de José, de un joven a cuando él sube al ser en esta posición privilegiada, ya tenía 30 años. En cada jornada él tuvo que someter su carácter, madurar y crecer de una forma responsable, y tuvo que cambiar, amada. Entonces, más tarde él pudo reconocer que todo fue un plan divino para preservación divina de parte del Eterno, que él llevó a cabo con el único propósito de preservar el linaje de Abraham en una tierra extraña. Y esto tenemos que recordar que fueron las palabras que el Eterno le dijo a Abraham en Génesis 15, 13 y 14, que el Eterno le dice a Abraham cuando él hizo el convenio de las partes con el Eterno. Conoce esto, por cierto, que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Pero yo también juzgaré a aquella nación, los que los ponen en esclavitud, y luego ellos irán con muchas posesiones. Esta palabra es clave que nosotras lo relacionemos en esta porción y en las futuras porciones, porque precisamente desde ese entonces comenzó la cuenta regresiva en la descendencia de Abraham. Y nosotras habitamos en una tierra donde cada día aumenta la maldad, la humillación, la opresión, la injusticia, y a veces hasta somos víctimas. Nos hacen víctimas de la injusticia, de la maldad. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en ese rol de víctima, como en el caso de José? ¿Acaso nos molestamos en nuestra humanidad? Sí. ¿Quién no? ¿Quién no de nosotras se molesta, llora y en medio de su vulnerabilidad clamamos al Eterno para que Él intervenga a nuestro favor? Cuando nos olvidamos, amada, y esto nos pasa a todas, hasta a mí me ha pasado, nos olvidamos lo que el Eterno obró en la vida de José, que él en todo momento, en los momentos más duros donde él no lo sentía, cuando estuvo en la cárcel acusado injustamente, lo más probable cuando estaba siendo castigado y latigado, porque esto era parte de la tortura y parte de su castigo, se les olvida que el Eterno estuvo con él en estos momentos bien duros, y tal como estuvo con él, tal como estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, también estará con nosotras. O sea que es parte del plan divino, que aunque nosotras no entendemos el propósito, sí nosotras conocemos el desenlace final, como nos explica Rab Shaul en 2 de Corintios 4, los versículos 8 al 11, que dice esto, y quiero que me disculpan los perros míos porque están tratando también de aportar al estudio, pero quiero que te lleves estas palabras del apóstol Pablo. Dice, por eso, voy a repetir la cita, 2 de Corintios 4, del 8 al 11. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, aquí en este panel, todas tenemos problemas, todas. No estamos derrotados.
aunque tengamos muchas preocupaciones, ¿quién no se preocupa, amada? Yo tengo mis propias preocupaciones y mis luchas, y yo estoy más que segura que las maestras, Evelyn y todas las que están conectadas también los tienen. No nos damos por vencidos, porque aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Yeshua para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos, pero por la causa de Yeshua estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. Así que teniendo o relacionando las palabras de Pablo con esta porción, la porción Miquets, era vital que José atravesara esta transformación radical para prepararlo a ser un embajador justo en medio de una tierra extraña, para que pudiera regir con compasión, con sabiduría y con misericordia. Santiago nos los expresa de esta forma en Santiago capítulo 1, los versos 2 al 4. Dice, alégrense profundamente, hermanos míos, cuando sientan cercados por toda clase de dificultades. Y esto, amada, te lo confieso que es difícil muchas veces de tener esta disciplina, de tener una actitud de alegría cuando está siendo puesta en el horno de fuego como los compañeros de Daniel. Es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, y esto es clave, está dando frutos de perseverancia. Por eso es preciso que la perseverancia te lleve a feliz término su empeño, para que ustedes sean perfectos, cabales e intachables. Y aquí nosotras como parte del pueblo de Israel y linaje de nuestro padre Abraham, tal como el Eterno es fiel a su promesa, lo hizo con nuestro patriarca, así lo será con cada uno de nosotras. Así que, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué podemos nosotras hacer? Cuando ahorita Karina estaba diciendo que ella no sabía qué pensar porque cuando viene la prueba, nada, viene bum, 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 como un efecto dominó. Comienza una y todo se desarrolla a nuestro alrededor. Entonces, a veces nuestra mente nos traiciona. Yo he estado en ese lugar, en esa posición también. Y créame que en los tiempos que estamos viviendo, el pueblo de Israel en el exilio está siendo probado porque los días de parto se acercan. Los días están cerca de la venida de nuestro Mesías. Y no es casualidad, amada, de que estemos nosotras desarrollando esta porción en los días finales de Hanukkah. No es casualidad. Miquets al final de los días, que apunta a un destino profético en el futuro. Así que cuando nosotras estemos pasando por estos designios que no entendemos, que a veces hacemos pataletas como niñas malcriadas y le echamos la culpa a Dios, o le decimos, ¿por qué me estás probando? Créame, yo he estado allí, te comprendo. Debemos de rendirnos y a los designios transformadores de estos eventos adversos que muchas veces tenemos que enfrentar, que aunque no son placenteras a nuestra vida, como leímos en Santiago, van a producir en nosotras una fe auténtica y coherente, como le pasó a José. Y esto nos va a preparar para cumplir con nuestra misión, con nuestra función en este mundo. ¿Y cuál es una de estas funciones? De ser luz y brillar con la luz del Mesías, ser sal, preservación de vida y ser portadoras de la imagen divina en un mundo donde las tinieblas cada día están aumentando. O sea que a nosotras nos toca ser ese vehículo de iluminación a aquellos que están viviendo en oscuridad. Y nos toca crecer, nos toca confiar y nos toca seguir caminando. Aunque estés en cantitos que se te están saliendo los cantitos por mientras estás caminando. Créeme
que el Eterno siempre estará con cada una de nosotras, guiándonos en nuestras jornadas, porque aún así, Él provee la salida. Primera de Corintios 10:13 así lo expresa. So, amada, persevera, sigue caminando, resiste, pero camina en obediencia, puesto que si tienes esta madurez, sabiduría de poder entender cuál es el propósito de las adversidades que tienes que enfrentar, en vez de decir ¿por qué a mí? Mejor di, ¿qué lección necesito aprender? Puesto que esto también pasará. Gamsule Tobá, todo obra para bien. Y es parte de nuestro crecimiento y de nuestra transformación. Así que recuerda algo, amada, que para vencer necesitamos aprender a conquistar estratégicamente. Y eso solamente lo vamos a aprender a través de las pruebas, como le pasó a José. Yeshua nos dice a nosotras en Mateo 10:16, el trabajo que yo te envío a hacer, amada, grábate esto, que es parte de nuestra misión y función, es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos, tal como le pasó a José. Por eso sean listos y atentos como la serpiente, pero sean también humildes como las palomas. El proceso de nuestra transformación a causa de caminar en obediencia a los mandamientos, los preceptos y los estatutos del Eterno, es el precio que pagamos para obtener nuestra herencia prometida, tal como nuestro rey se lo dijo a Abraham. La promesa, aunque fue escrita, no nos garantiza que la vamos a obtener. Por tanto, es la clave de nuestra obediencia al Eterno y a la constitución legal, que es su palabra. Cuando hacemos juramentos y hemos juramentado fidelidad y lealtad, esto es una representación de convenio con el Dios del universo a través del representante del pacto, que es Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Nunca se obtiene una bendición, amadas, sin haber pagado un precio. Así que esto es un decreto que el Padre lo ha sellado, el cual no puede ser roto. Y esta es la forma como el Padre prueba a los que Él escoge. Si tú eres una escogida, como cada una de nosotras lo somos para operar en su reino, amadas, el patrón de la vida de José es la clave para poder llegar a un lugar guiadas por el Espíritu del Eterno a través de las formas que no son muy agradables para poder estructurar nuestro carácter y ser capacitadas a una posición donde quizás nunca pensábamos estar. Así que este es el precio de pacto y para cerrar, mis palabras de amonestación para cada una de ustedes es la siguiente. Enfócate en tu jornada, enfócate en las promesas, enfócate en tu destinación, pero sobre todas las cosas, en la destinación de la redención final que está muy cerca. Así que no te rindas, sigue soñando, sigue creyendo, sigue confiando, pero sobre todo caminando en obediencia. Shabbat Shalom. Silkia, take it away. Shabbat Shalom, amadas Lisa, es espectacular. Realmente hay una conexión muy poderosa entre todo lo que hemos hablado hoy y es la palabra transformación. Y a veces nos preguntamos, como tú bien dices, y si no es fácil, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y yo voy a usar unas palabras de Joseph que Yeshua les repitió, y, o sea, que también se le atribuyen a Yeshua y son estas. Dice que cuando José se dio cuenta que estaba frente a sus hermanos, se apartó y lloró. Él no se quedó ahí dejando que todas sus emociones fluyeran. Y cuando a Yeshua le dan la noticia en Juan 11:35 de la muerte de Lázaro, Yeshua también se aparta y llora. Y es que muchas veces la humanidad va a venir, mira, con todo su peso, con todo el esplendor,
sobre nosotros, pero los que tenemos la Torá tenemos la ventaja de que tenemos las instrucciones en la mano. Y si nosotros todos los días leemos las instrucciones, inevitablemente cuando venga la prueba responderemos conforme a cómo nos hemos entrenado. Ahora bien, José había pasado 12 largos años en prisión. No sabía si alguna vez sería liberado. Intentó a través del sueño, ¿verdad? Que interpretó, dijo, déjame ver si me muevo esta carta y me sacan de aquí. Pero cuando Hashem determina un tiempo para ti, lo mejor que te puede pasar es no intentar manipular a Hashem para que ese tiempo sea más corto. No hay transformación hasta que tu proceso se complete. Una bendición fuera de tiempo es una maldición. Apréndetelo, escríbelo. Una bendición fuera de tiempo es una maldición. Tú tienes un homeless, le pones un Maserati en las manos y ¿qué va a pasar? En un par de meses no va a tener nada porque no está capacitado para manejar una bendición de ese tamaño. Una persona en desorden, le otorgas una familia, le regalas la casa, la esposa, los hijos, se los pones ahí todo facilito. ¿Y qué va a pasar? Lo va a estrellar todo porque no está capacitado para manejar ese poder, esa bendición, esa posición. A ti te pueden decir mañana tú eres el CEO de la compañía para la cual trabajas. ¿Y sabes qué? No vas a saber ni qué hacer. No vas a saber ni qué hacer. Lo vemos cada vez que nos asignan un tema en la congregación. Mira, te toca hablar. ¿Cómo? ¿Que me toca qué? Espérate. Eso nos pasa a nosotros los maestros, ¿verdad? Pero, ¿y si hoy yo digo, María de Lourdes, te toca a ti predicar? ¿Qué va a decir María de Lourdes? ¿Qué va a decir Enid? ¿Qué va a decir Evelyn? Todos nos quedamos en la misma posición. ¿Estoy capacitada yo para hacer esto? Siempre nos va a pasar. Ahora bien, ¿qué pasó con José en la mente de Hashem? Mira, María de Lourdes dice que ¿qué? Exacto. Exacto, todas tenemos el potencial de hacerlo. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la diferencia de dónde estamos a que estemos haciendo eso? El entrenamiento. ¿Cómo es la transformación que tiene que ocurrir en nosotros? Mira, y que va a ocurrir quieras o no quieras. Tú decides si va a ocurrir en 3 días o en 12 años o en 20 años. Fíjense en esto. En la mente de Hashem decía, tú no te vas a quedar en esa prisión ni un minuto más del que yo determine. Pero sin embargo, José intentó salir antes. ¿Y qué pasó? Sácame de esta prisión, recuérdame cuando hables con Faraón. Por lo tanto, pasaron 2 años más desde aquel momento, que ya casi estaba a punto de salir, pero se extendió el proceso. La pregunta para nosotras hoy, amadas, ¿cuántos procesos estamos extendiendo en nuestra vida? ¿A cuántos procesos que están ocurriendo de transformación en nuestra espiritualidad estamos estirándolo como el chicle porque no queremos acabar, porque no nos sentimos dignos de la posición o del lugar a donde el Eterno nos está llevando? Cuando José estaba en la cisterna, créeme, que José tiene que haber gritado hasta quedarse sin voz. ¿Sabes cuánto tiempo pasó desde los gritos de José en la cisterna hasta que el corazón de sus hermanos fue movido a arrepentimiento? 20 años. 20 años. Hoy, como les dije, utilizando estas palabras, voy a introducir un poquitito de esta gematría porque realmente me cautivó. Y es que esas palabras, se apartó y lloró, tienen una gematría de 791 que simplifica en 17, que simplifica en 8, que significa nuevo principio, nuevo comienzo. Aquí termina un proceso y empieza otro, porque nunca terminarán los procesos en nuestra vida. Así que es mejor empezar a manejarlos, empezar a aprender a vivir esta jornada que me toca hoy
que no va a ser eterna. Estoy en crianza, los hijos se van a ir en algún momento. Estoy en una situación matrimonial difícil, en algún momento esto tiene que soltarse. Estoy pasando presión en mi trabajo. La pregunta es, ¿debo cambiar de trabajo? Hace tiempo que Hashem me está diciendo, te tienes que mover, pero tú sigues ahí, mira, dándote cosas contra la pared. El proceso, tú determinas cuándo termina. ¿Y cuándo es que termina el proceso? El día que Hashem dice, estás listo para el próximo proceso. Entonces, si José y Yeshua se apartaron y lloraron, ¿cuál es la clave? Que Elisa dijo, es difícil, pero lo puedes hacer. ¿Cuál es la clave para nosotros poder pasar cualquier proceso y no extenderlo? Necesitas apartarte y llorar. Necesitas apartarte y entrar en la intimidad con el Padre para decir, hasta aquí yo creía que estaba en control. Hasta aquí yo pensé que había perdonado. Hasta aquí yo pensé que esto nunca me iba a alcanzar. Pero ahora lo tengo delante de mí. Abre mi entendimiento y ayúdame a estar aprobado. Una sencilla oración puede ser la diferencia entre que cierres un proceso y comiences uno nuevo, o que camines el resto de tu vida en un círculo vicioso, dándote golpes dentro de esa botella en la que te metiste, simplemente por no querer aprender, crecer y cambiar. La humanidad, la fragilidad, el carácter, nuestras emociones, no nos pueden privar de hacer lo correcto al dominarnos. Por el contrario, cuando nos alejamos y lloramos, nos mostramos vulnerables delante del Padre y Él entonces toma control de nosotros, entiende y acepta nuestra voluntad, pero nos va a recordar lo que tenemos que hacer. Padre, yo quisiera que el enfermo se levantara, pero es tu voluntad la soberana. Así que ayúdame a hacer lo correcto para facilitar este proceso, porque como venimos acostumbrados a poner las manos y levántate y anda, pero si no está listo para andar, lo vas a tirar al piso nuevamente y con él te vas a caer tú. Entonces es tiempo, amadas, de nosotras analizar los procesos que estamos viviendo, por qué se han convertido en procesos de agonía. ¿Qué estamos nosotros extendiendo que nos duele tanto? Seguimos en el calabozo, seguimos todavía en la esclavitud que José pasó cuando fue vendido. Estamos en la prisión. ¿En qué parte del proceso te encuentras? Entonces, si tú sometes a Hashem tu voluntad, si realmente hoy tú puedes quitarte el orgullo y ponerlo ahí y decir, ¿sabes qué, Hashem? Sí, yo también hablé de los sueños cuando no tenía que hablar. Yo también he querido ayudar cuando no tengo que ayudar. Yo también he sido piedra de tropiezo cuando he debido ser escalón que levanta. Yo también he cometido errores. Entonces Hashem puede venir en nuestro auxilio y decir, ¿sabes qué? Basta 3 días para transformarte. No necesitas estar 12 años en la prisión, pero todo va a depender de cuán rápido tú pases, como decía Lisa, del papel de víctima al papel de siervo. Porque puedes victimizarte toda tu vida y créeme, vas a tener suficientes razones. Oye, mira, sus hermanos lo odiaron, intentaron asesinarlo, lo tiraron en la fosa, lo vendieron como esclavo. Claro que es una víctima. Hasta que decidió ser un siervo. Y a veces pretendemos ostentar la túnica, ser el virrey, pero ¿y el proceso? Queremos pasar nosotros todo este proceso y ser molidos hasta el extremo para entonces ser posicionados en un lugar de autoridad. Porque recuerda una cosa, cuando tienes autoridad en tu mano, tu decisión puede ser la vida y la muerte de una persona. Y eso que tú te estás parando en autoridad para hacer en contra de alguien puede determinar la vida o la muerte espiritual de esa persona. Entonces es tu responsabilidad hacerlo en justicia. Y cuando hablamos de justicia, sabemos que yo siempre les digo que se imaginen el carácter del Padre como un tribunal al frente de nosotros. Y si yo digo, Padre, mi hermana Karina ha sido injusta conmigo, hazme justicia.
el tribunal se va a levantar y me va a mirar y me dice, tú eres justa, Silquia. Tú has sido justa en todas tus acciones antes de considerar el caso en contra de Karina. Pero cuando estamos hablando de la actitud de José, miremos este ángulo un poquito diferente. ¿Se acuerdan que le dije que pasaron 20 años desde que José gritó, lloró, pataleteó, hasta que sus hermanos fueron movidos a arrepentimiento? Pero ellos todavía no lo habían reconocido. Sin embargo, registra la palabra que algo estaba pasando en el corazón de Judá, que sabía que no lo había hecho bien. Igual en el corazón de Simeón. Entonces, aún ellos no se habían movido a pedir perdón. ¿Qué opciones tenía José? Pues José tenía la opción de desquitarse, tenía la opción de vengarse, pero ¿era lo correcto usar su posición para cobrar una deuda personal? ¿Era lo correcto que José lo hiciera? Definitivamente que no. Dice que José se alejó y lloró y regresó y les habló severamente. Se pudiera entender que en estas palabras severas de José estaba cargada sus emociones diciendo, ustedes me trajeron hasta aquí, pero no era el plan de ustedes, era el plan del Eterno. Era la bendición que sería más adelante. Pero los hermanos nunca se enteraron que lo que ellos habían hecho lo había llevado hasta ahí. Así que cuando el Eterno te habla a ti de un plan, de una bendición, y tú estás viendo que a tu alrededor está ocurriendo todo lo contrario, necesitas hacer como José. José salió de la habitación para aliviar su dolor. Dice este Midrash, para obtener dominio propio y entonces dirigirse a sus hermanos en la forma correcta que el Eterno esperaría de él. ¿Cuántas veces nosotros no queremos esperar el discernimiento? ¿Cuántas veces nosotros queremos actuar conforme a lo que pensamos, sentimos o pensamos que es correcto? Y cuando soltaste las palabras, en el mismo momento regresa la pescosa del Espíritu Santo diciendo, ¿y a nombre de quién tú hablaste? Porque a nombre de Hashem no fue. ¿Y a nombre de quién tú actuaste? Ustedes han escuchado ese refrán que dice que muchas veces el diablo no necesita manos ni pies porque nosotros somos las manos y los pies de él. En muchas ocasiones nuestra falta de dominio propio, de carácter, nos lleva a hacer cosas que favorecen el mal, las tinieblas, el reino de las tinieblas, en lugar de favorecer el reino de Hashem. ¿Te has fijado cómo es que el carácter determina el éxito espiritual, físico, profesional de un ser humano? ¿Y te has fijado en tu carácter? ¿Cómo es que opera? ¿Eres de las que dicen, vamos a orar por este asunto, oramos, discernimos, ajustas las velas y navegas? ¿O eres de las que lloras y sigues quejándote metida en el calabozo? ¿Cuál realmente es nuestra posición? Porque tenemos que entender que donde estás es donde el Eterno quiere que estés y te puso ahí para una misión en este tiempo. Si eres una maestra es porque puedes influenciar a todos esos niños. Si eres una secretaria es porque puedes desde donde estás influenciar a alguien que va a ser importante en el reino venidero. Porque cuánta gente pasó por la vida de José en ese tramo que no son reconocidos, pero quizás le dieron agua, quizás facilitaron un poco su proceso, le permitieron un descanso, hasta lograr que él viera la mano del Eterno en todo el caminar. Como dice Karina, una desgracia como es para un músico que depende de su mano, cortarse los dedos fue el vehículo de bendición final. Pero ¿qué tal si Karina hubiera empezado a maldecir? Y su esposo también, porque se cortó los dedos y no podía tocar. ¿Qué tal? Hubiera sido difícil, ¿verdad? Porque se detiene la bendición y mira, lo ponen ahí en hold, en una cajita, y entonces, pues dale otra vuelta, entonces córtate 2 dedos más, o entonces rómpete una pierna, a ver si todavía entiende que este proceso es para bendición.
¿Y cuántas veces estamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas hasta que definitivamente nos entendemos y de pronto decimos, ay, fíjate, mira, esa muerte, esa enfermedad, esa situación, ese despido, ese conflicto, no era para muerte, era para bendición. Pero tú puedes ser el vehículo para reconciliación y perdón de quien te ofende, o puedes cobrar venganza. Tú puedes mirar con ojos misericordiosos como Joseph miró a sus hermanos, o puedes escoger sacarle en la cara todo lo que han hecho. Tú puedes dejar que Hashem te posicione, o puedes intentar como Joseph manipular las circunstancias para hacer más corto el proceso. Acuérdate que esto solamente va a extender el proceso de agonía y lo va a convertir en un círculo vicioso. Desde que los gritos de Joseph en la cisterna hasta que sus hermanos fueron movidos, pasaron no 3 días, no una semana, no un capítulo, 20 años, lo que pudiéramos considerar una vida. Pero claro, escogemos amargarnos esperando que el otro cambie, que el otro me pida perdón. Él es responsable, es que él no me atiende, es que él no me llama, es que él no me busca, es que él sigue igual, es que él no reacciona, es que no se arrepiente. Mientras tanto, seguimos en el calabozo del rey. En estos 20 años que Joseph esperó, tenía 2 opciones: o convertirse en un amargado, rencoroso, o moldeaba su carácter y estaba listo para cualquier oportunidad que surgiera donde el rey lo mandara a llamar. La pregunta es, ¿estamos como siervas listas por si el rey nos llama a posicionarnos, o estamos todavía llorando en el calabozo, presas de nuestras emociones, de la venganza, del rencor, del odio o del pasado? Nosotros tenemos la opción. Nosotros decidimos qué hacer. Como les dije al principio, transformación. Los procesos de transformación no los podemos convertir en procesos eternos, porque entonces se convierten en procesos viciados y te van a lastimar más que bendecirte. Todos queremos ser como Joseph. Ahora, ¿estamos dispuestas a ir a la cisterna donde están las serpientes y los escorpiones? ¿Estamos dispuestas a pasar por todo ese proceso sin abrir nuestra boca para maldecir? Si hoy el Eterno te dice, te voy a revelar los próximos 10 años de tu vida, ¿realmente estamos nosotras listas para saber lo que Él quiere hacer con nosotros? La verdad es que aunque querramos decir que sí, no estaríamos listas para conocer ni siquiera lo que Él quiere hacer en la tarde de hoy con nosotros. Mas, sin embargo, el que estemos preparados, el que estemos listos, recordando que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, puedes tú hacer la diferencia en la vivencia, no solamente tuya, sino de tus amados, de tu casa. Y dice Filipenses 2, y con esto cierro. Filipenses 2, que siempre lo leemos el verso 8, ¿verdad? Que dice, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte como un criminal. Pero, ¿qué tal si leemos desde el principio, cuando Pablo le habla a estos hermanos y le dice, por lo tanto, si tienen algún aliento para mí por estar en unión con el Mashiach, cualquier consuelo que fluya del amor, cualquier compañerismo conmigo en el espíritu o cualquier compasión o simpatía, entonces completen mi alegría teniendo un propósito común, un amor común, siendo uno en mente y corazón. Nada hagan por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno los demás como si fueran mejores que ustedes. Pongan en la mira los intereses de otros y no solamente los suyos personales. Dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por estar en unión con el Mesías Yeshua, aun cuando él era en forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh,
algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho en que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una estaca como un criminal. Por lo cual el Eterno lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre sobre todo nombre, porque en honor al nombre dado, Yeshua, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es amo para la gloria del Padre Yahweh. Amén. ¿Y sabes qué? Si tú quieres la solución para que tus procesos no sean eternos, ora, discierne, detente, analiza, no seas impulsivo, impulsiva, no respondas al mal con otro mal, no respondas a un chisme con otro chisme, detén el curso de cualquier proceso maligno, deténlo cuando llega donde ti se detiene y resuélvelo si está en tus manos. Si no está en tus manos, no sigas pasándolo. Aprende a vivir cada día sabiendo que al anochecer pudiera ser nuestro último día. Y si nos tocara el juicio hoy, ¿qué pudiéramos presentar delante de él? No te olvides de eso que usamos en Yom Kippur cuando decimos que el libro es abierto delante de nosotros, que nuestras lágrimas son contadas y anotadas, pero también nuestros actos, palabras y pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus acciones. Tus pensamientos, lo que maquinas, aquello que permites que haga un nido en tu mente, y sabiendo que mente está ¿dónde? En el corazón, que no hay forma de separar la mente y el corazón. Apréndete esto. Si algo te puedes aprender de la porción de José, es sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No permitas que nadie siembre en tu mente raíces de amargura. No permitas que nadie siembre falta de perdón ni misericordia en tu mente ni en tu corazón. Vive caminando las huellas del Mesías sabiendo que a su momento rendiremos cuenta por lo que hemos vivido, por lo que hemos caminado, por cada una de las cosas a las cuales le hemos pedido, hemos orado. Encomiéndate cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, y dedica tu vida, como en esta fiesta de Hanukkah, solamente y exclusivamente al servicio del bien, de la luz, del mundo de la redención. Porque sabes que alguien puede poner la copa de plata en tu saco y ser apresado, pero si has obrado bien, esa copa será para redención. Ese issue, esa situación tan desagradable que ahora vemos, el Eterno va a sacar gloria de ella. Solamente tenemos que pasar por el proceso de transformación. Y para que no se nos olvide, recuerda que la transformación comienza cuando te detienes, te alejas y lloras. Porque cuando lloras, estás mostrando al Eterno tu vulnerabilidad. Estás diciéndole: yo sola no puedo con esto. Yo no puedo manejarlo, no puedo. Y es la verdad, no podemos. Pero qué bueno que lo tenemos a él, porque él sí nos otorga las fuerzas para enfrentar cualquier cosa hasta la muerte, otorgándonos también la llave para accesar a la vida eterna mediante el sacrificio de Yeshua HaMashiach, autor y consumador de nuestros días. Así que, amadas, ha sido una gran edición. Estamos tempranitos, pero lo voy a dejar hasta aquí porque realmente entiendo que es mucho material el que tenemos hoy, y ha tocado así como que todos los botones, se nos revuelcan todas las emociones y necesitamos alejarnos y llorar antes de que encendamos esta noche la séptima vela, y antes de que abramos para ese cierre final de esta temporada, que si bien es cierto que no es un mandamiento, nos trae a memoria. Para mí Hanukkah es como que, mira, un viento de Yom Kippur, de Sukkot,
de trompetas, de todo lo que se nos puede pasar desapercibido si no tenemos los ojos bien abiertos, si no tienes el corazón conectado. Y yo sé que Evelyn contó antes de que comenzara la grabación, pero anoche cuando su esposo Carlos estaba leyendo la porción de Josué cuando fue cuando estaban en Jericó, y Josué le estaba dando las instrucciones para que dieran la vuelta con el arca y decía, permanezcan en silencio y no hable nadie, que solo se escuchen los chofares. ¿Tú te imaginas dentro de una fortaleza, de una ciudad amurallada, y escuchar a esta gente con esa arca dando vueltas, sonando una trompeta, y tú pensando, y como ellos piensan entrar aquí? ¿Cómo es que ellos van a romper los muros que tenemos? Que dice que tenían casi entre 18 y 20 pies de ancho. ¿Cómo era que eso iba a pasar? No habían armas, no tenían palos, no tenían pico. Pero la voz del Padre derriba cualquier fortaleza. No hay potestad que se sujete al nombre de Yeshua HaMashiach. Al pronunciar del nombre a nuestro Rey, Hashem Sabaoth, Él es el de los ejércitos, perfecto en batalla. Y ayer Carlos se le quebrantaba la voz y se le aguaban los ojos, y los que estábamos en la mesa no podíamos entender por qué. Y él decía después que estaba conmocionado porque se nos pueden pasar los milagros por estar distraídos con las rutinas diarias. Y sabes qué, amada, que no se te escape ni un milagro hoy de tu vida, que no se te escape ni pase desapercibido ninguna bendición, que ninguna bendición que el Eterno depositó en tus manos hoy sea convertida en maldición por causa del desagradecimiento, de la falta de gratitud, o que estés envuelta en tu rutina. Así que oramos para cerrar. Gracias, Karina, gracias, Lisa, gracias, Evelyn. Una gran mañana para pensar. Y podemos decir en esta mañana, Abacadosh, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, Padre, porque tu fidelidad inmensa nos ha arropado. Te pedimos, Padre eterno, que así como nos devolviste el aliento en esta mañana, tú nos otorgues ojos para ver en el mundo espiritual. Deposita colirio, Padre eterno, en nuestros ojos, que podamos ver lo que nos muestras a través de nuestra vivencia diaria. Padre, sánanos. Si tú nos sanas, seremos sanas para siempre. Moldéanos, Padre eterno, conforme hiciste con Joseph. Así como nos mostró Yeshua que permitiéramos que tú hicieras con nosotros, tanto que estemos dispuestos a dar la vida por el reino. Padre, úsanos con tu poder para ser de bendición a otros. Abre nuestro entendimiento y otórganos el discernimiento. Lava nuestras ropas, perdona nuestros pecados, toma control de nuestro orgullo, de nuestras emociones y nuestro carácter. Transfórmanos, Padre eterno, para ser buenas siervas tuyas. Haz con nosotros como hiciste con las matriarcas, como hiciste con Sara, Rebeca, Raquel y Lea, que hasta nuestros días se cuenta de sus caracteres y su historia. Padre, que podamos ejercer justicia y bondad en cada una de nuestras acciones, que la meditación de nuestro corazón y las palabras de nuestra boca estén alineadas a ti, oh eterno, nuestra roca y nuestro redentor. Bendícenos con bendición completa para ser mujeres de valor, para llevar bendición a donde vayamos, para poner la paz allí donde lleguemos, para convertirnos en transformadoras de atmósferas, Padre eterno, donde podamos saber y confiar que, como la Shekinah era guardada por las cortinas alrededor, una cosida a la otra, así, Padre eterno, seamos mujeres de valor dispuestas a cuidarnos y a guardarnos una a la otra para preservar tu Shekinah gloriosa en nuestras vidas. Y en esta mañana, en el mérito de Yeshua HaMashiach, hemos orado. Amén y amén. Amén y amén, Shabbat shalom. hermanas. Shabbat shalom, bendiciones.